Bueno, vamos a dar inicio con lo que estamos trabajando. Entonces, la clase previa pudimos analizar algunas cadenas de Markov y más que nada pudimos clasificar los estados, ¿sí? Entonces, hasta el momento nuestra única clasificación que tenemos es la siguiente. Solamente tenemos clasificación de estados que son comunicantes, es decir, que se puede ir de uno a otro y de ese estado regresar. Y adicionalmente señalamos la definición de estado absorbente. Dijimos que un estado absorbente es aquel estado en el cual caes y ya no puedes salir. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ir de ese estado al mismo estado es 1. Entonces tenemos eso hasta ahí. Después, ¿qué más tenemos aparte de esto? También tenemos la definición de cadena o de clase cerrada. Dijimos que una clase cerrada es aquella en que, ¿qué sucede? Aquella en la que todos los estados de la clase están ahí en esta misma a los que se comunican. Es decir, que si el estado de una clase se comunica con otro, ese estado debe de estar en la misma clase. Si ese estado está fuera de la clase, entonces no es cerrada. Bueno, entonces eso fue como lo último con lo que cerramos. Ahora, entonces vamos a añadir en este caso, o vamos a definir a FI como la probabilidad de iniciar el proceso en el estado I y que el proceso eventualmente vuelva a ingresar al estado I. Observen a qué me refiero con esto. En pocas palabras, esa probabilidad F, lo único que te dice, o lo único que le interesa es en qué estado saliste. Y lo único que importa es, oye, a ver, ¿qué pasa si yo estoy en I y tenga la posibilidad de regresar ahí en algún momento? No sé cuándo. Es decir, que de I en algún momento vuelva a estar ahí. Entonces, esa es FI. Ajá. Si esa probabilidad es 1, se dice que el estado es recurrente. En caso de que sea menor a 1, se va a decir que es transitorio. Observen que la misma palabra nos ayuda. Recurrente a decir que al final del día, ¿qué es lo que sucede? Regresa, regresa, regresa y sigue. Por otra parte, transitorio, que únicamente transita por algún momento por ahí, pero hay un punto en el que, ¿qué sucede? En el que se va a perder. Es decir, en el que ya no va a regresar. De hecho, se puede observar claramente, ¿por qué? Porque esta probabilidad es 1, menor a 1. Si tú multiplicas un número menor a 1 muchas veces, ¿qué sucede? En algún momento eso converge a 0. Entonces, esa es la razón. Sin embargo, el recurrente no, eso siempre se mantiene, se mantiene, se mantiene. Entonces, esa es la diferencia. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que el proceso inicia en el estado I y con probabilidad 1, sabes que va a volver a ingresar al estado I. ¿Qué significa eso? Que en pocas palabras, ese estado va a ser visitado una cantidad infinita de veces. ¿Por qué? Porque regresa ahí y otra vez se puede repetir, regresa ahí, regresa al estado I y así sucesivamente. Entonces, lo que se refiere con estado recurrente significa que ¿qué? Que el proceso entrará al estado I una cantidad infinita de veces. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Ajá. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. A ver un segundo, porque está fallando un poquito esto. No se está moviendo. Profe. ¿Sí? Y del ejemplo anterior donde teníamos el 1, el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿cuál sería como uno recurrente? Eso es lo que queremos ahora identificar, porque hasta el momento nosotros no tenemos como tal una clasificación que te permita decir, oye, ¿qué crees? Este estado es recurrente o este estado es transitorio. Eso, de hecho, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque sean comunicantes implica que sea, en este caso, transitorio. Pero así, a ejemplo rápido, ¿qué estado de ahí ustedes ven que una vez que entras ahí va a ser visitado una cantidad infinita de veces? 0, 1, ¿no?
Yo digo que podría ser el 3 o no sé. Exactamente, dijeron varios. El 0 es seguro que va a ser visitado una cantidad infinita de veces. ¿Por qué? Porque el 0 te vas al 1 y del 1 te puedes quedar ahí o puedes regresar. Y el que igual es evidente es el 3. Una vez que estás en el 3, sigues en el 3, sigues en el 3, sigues en el 3, sigues en el 3. Entonces, esos son estados que en este, o a grandes rasgos son, en este caso, recurrentes. Ahora, dada la definición que acabamos de decir, ¿cuántas veces se visitaría un estado transitorio? Dijimos que un estado recurrente se visitaba una cantidad infinita de veces. Entonces, un estado transitorio, una cantidad finita. Es decir, en algún momento... Adelante. Profe, bueno, es que ahorita mencionaron que el 0 es un estado recurrente. Sin embargo, me quedó duda porque, por ejemplo, en el 3, sí, bueno, se visita infinitas veces. Pero en el 0 hay una salida que es al 1. ¿No afecta en ninguno de esos casos? No. No porque vuelva a regresar. No porque exactamente puede volver a regresar. Ajá. Digo, ahorita realmente ver así a simple instancia con el diagrama cuál es recurrente y transitorio es un poco complejo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, que es lo que sigue, es establecer una forma en la cual yo pueda identificar y clasificar quién es transitorio y quién es recurrente. Eso es lo que quiero hacer. Ajá. Obviamente vamos a señalar igual ahí algo. ¿Qué sucede? Que los estados se mantienen por clases. Entonces, un segundo. Que se mueva. A ver, un segundo aquí, porque aquí esto ya se trabó. Cerrando. Déjenme cerrar de nuevo. Ahí está. Deme un segundo, aquellos que están conectados. Listo, a ver, vamos a ver si ya da. Ahí está, entonces. Entonces eso es lo que decimos. Ahora lo que vamos a buscar es justo eso. ¿Cuándo yo puedo identificar un estado transitorio de un recurrente? Entonces ya dijimos que ¿qué sucede? Que si tenemos un estado transitorio, entonces la probabilidad de que no regrese al nuevo estado se encuentra dada por esa de ahí. ¿Por qué? Porque FI es la probabilidad de regresar. Pero, ¿qué sucede? La probabilidad de que el proceso entre ahí n veces, ¿quién es? En este caso es esta, menos la de que no regrese. Y queda lo que decíamos. Dado que esta probabilidad o este valor es menor a 1 estrictamente, conforme va creciendo, hay un punto en el que esa probabilidad se va a hacer 0. Es decir, que ya no va a regresar. Entonces, Exactamente. En un estado transitorio, cada vez la probabilidad de que regrese se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, y conforme ya llega a un punto muy grande, es que ya simplemente ya no puede regresar. Ya se queda en los estados recurrentes. Bueno, entonces, a partir de esto, sabemos o vamos a decir en este caso que I será un estado recurrente si y solo si el número esperado de veces que el proceso entra en el estado I es... Ahí está. Entonces, dado lo que acabamos de decir, dijimos recurrente se visita una cantidad infinita de veces. ¿Qué implica? Que entonces solamente se va a cumplir esto si el número esperado de veces que tú ingreses a ese estado es infinito. A ver, vamos a calcular esa esperanza.
Matemáticamente voy a usar lo que se llama una función indicadora. ¿Qué es una función indicadora? Aquella la que dice que es 1 si el proceso se encuentra en ese estado y 0 si se encuentra en cualquier otro caso. Únicamente pues eso se llama indicadora. Solamente te indica el proceso está en I, el proceso está en I. Si no, no te manda señal. Entonces, ¿qué significa? Que si tú calculas la esperanza de todas las veces que el proceso puede estar en I, es decir, dejas correr el proceso, sabemos que esto, ¿qué sucede? Esto de aquí es lo mismo que la esperanza o la serie de la esperanza. Nuevamente, eso surge de dónde? De análisis. Ajá, y esa serie se asume. ¿Esto quién es? Es la esperanza de una indicadora. La esperanza de una indicadora es la probabilidad. Es decir, la probabilidad de que en XN sea o esté en I, dado que X0 fue I. ¿Quién es esto en realidad? La probabilidad de ir de I a I en N etapas. Y ya la puedes conocer con las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. ¿Y qué sucede? ¿Cuál fue la definición? La definición es que el número esperado de veces que visitas el estado es infinito. Entonces, podemos decir o concluir el siguiente teorema. Primer teorema que nos dice que prácticamente que no necesitaríamos probar porque se dio por el simple hecho que un estado es recurrente si esta serie es infinita o diverge, pocas palabras. Y por otro lado, es en este caso transitorio si la serie ahí está. Si converge a 0, ¿qué sería? No va a converger a 0 porque son mayores o iguales que 0 y es la probabilidad de ir en alguno. Que sí va a suceder que por la idea que tenemos, en algún punto esa se va a hacer 0. Eso sí va a pasar. Ajá, pero la serie en general puede converger a cualquier valor. Recuerden que del análisis de series, saber a dónde converge una serie es muy complicado. Lo único que sí puedo hacer y que no es tan complejo es decir si converge o no. Eso sí. Pero ya saber a dónde ya es otra pregunta mucho más. Bueno, entonces con eso formulamos el siguiente teorema. ¿Cuál es el teorema que voy a formular? Bueno, es un teorema de clasificación. El teorema de clasificación, que es lo único que te va a decir, lo que acabo de enseñar. En este caso, es recurrente si esa serie diverge y es transitorio si la serie converge. Eso es lo único que voy a señalar. Voy a subirlo un poco. O bueno, les doy un momento, si desean anotar algo de ahí. Ahorita les muestro el teorema. Pero entonces observen que ¿qué va a hacer la dificultad de esto? La dificultad de esto es que hay que calcular la probabilidad esa. Y una vez que calcules esa probabilidad en forma general, que no es sencillo, segundo, vas a tener que determinar la serie. Entonces solamente son dos pasos. Encontrar la forma general de la probabilidad y segundo, validar si converge o diverge. Ya, con eso clasificas. El tema va a ser si tienes una cadena con 100 estados, con 1000 estados. ¿Por qué? Porque entonces tendrías que repetir el proceso 1000 veces. Uno para cada estado y clasificar. Clasificar y decir este estado es recurrente, este estado es transitorio, este estado es recurrente, este estado es transitorio. Entonces, vamos a ver una pregunta muy rápida. Del ejemplo de la ruina del jugador. ¿Cuál era la ruina del jugador? El ejemplo de la cadena donde un jugador tenía 15 monedas, el otro tenía 10 monedas y se echaban volados. Y recuerdan que solamente podía, ¿qué pasaba? Los estados eran cuántas monedas tenía cada jugador. Entonces los estados son de 0 hasta 25, porque solamente son 10 y 15 y las máximas monedas que puedo tener son 25, que gané todas, o 0 que perdí. En esa cadena de Markov, ¿cuáles serían los estados recurrentes? ¿Cuál creen que sería un estado recurrente? ¿El quién? El que no tengas nada. ¿Por qué el que no tengas nada es un estado recurrente? Porque una vez que ya perdiste, ya te vas a quedar ahí para siempre. Entonces, lo visitas. Entonces, por ende, el 25 también es un estado recurrente. Porque una vez que caigas ahí, ya ganaste todo. Ya no puedes ganar más. ¿Y quiénes van a ser estados transitorios? Los estados transitorios van a ser los de medio. ¿Por qué? Porque el juego, si lo seguimos jugando infinitamente en algún momento, alguien va a perder y el otro va a ganar.
Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Bueno, entonces entramos al teorema de clasificación. Ahí está. Dice, el estado es recurrente si la serie diverge y el estado es transitorio si converge. Ahí le puse igual a infinito, pero si quieren ser bien específicos, en realidad es que sea divergente. Y la otra es en realidad que sea convergente. Tal vez un poco de mala práctica de repente, ¿no? Poner que algo es igual a infinito. Pero bueno, ustedes entienden la idea. Al final del día es que es divergente, convergente. Eso es. Entonces, con esto en mente, vamos a estudiar un primer ejemplo para que veamos cómo yo puedo identificar. Y voy a reciclar un problema que ya habíamos hecho en su momento para que vean cómo cada problema yo de cadena de Markov hasta el momento se va haciendo muy extenso. ¿Por qué? Porque dada una cadena de Markov ya podríamos preguntar si primero es una cadena de Markov, cuáles son sus probabilidades de transición, su espacio de estados. Podríamos calcular enésimas transiciones, podríamos calcular ya probabilidades límite, probabilidad o distribución estacionaria, y con esto pudiera preguntar clasificación de estados para cada una de las diferentes cadenas que se nos puedan ocurrir. Ajá. Entonces, vamos a ver la del clima. Si ustedes recuerdan, esta era la matriz que usábamos para predecir el clima. Decíamos simplemente de llover a llover y de llover a no llover. Ahí está. Y nosotros en su momento encontramos esta matriz para n transiciones. ¿Cómo la hicimos? Con diagonalización. Simplemente diagonalizamos y encontramos la forma general. Ahí está. No tiene nada nuevo, ya lo habíamos hecho. Entonces, ¿cómo clasifico los estados? Simplemente los clasifico como, pues, solo indicando o validando la serie. Entonces, para efectos de esto, voy a clasificar el estado 0, 0, que sería este, todo esto multiplicado por esto. Es decir, aquí voy a anotar quién es P00 a la n. P00 a la n es igual a 1 entre 2 menos alfa menos beta, entre 1 menos beta más alfa más beta más 1 a la n entre 2 menos alfa menos beta por 1 menos alfa. Ese es el estado 0, 0. Ya tienes la expresión. A ver, díganme si el estado es 0. ¿Qué significa? Que simplemente debo de ponerle, mira, no es tan complejo. Suma esto. Y una vez que le ponga la suma de eso, ve si converge la serie. Es solamente eso. Ajá, es decir, aquí arriba lo pongo. Ah, pues mira, para saber eso tengo que estudiar o no, o tengo que analizar la convergencia de esta serie. De P00 a la n. Tengo que analizar esa convergencia. Si yo valido que esa serie diverge, significa que el estado es recurrente. Si yo valido que la serie converge, entonces ese estado es transitorio. Eso es lo que necesito ver. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, entonces lo que sigue ya es mero y simple cálculo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, entonces debo de considerar, ahí está, vamos a agregar esa serie. Esta es la serie que tengo que estudiar y preguntarme, ¿converge o diverge? Entonces, vamos a ver si diverge. Resulta ser que esta serie diverge. ¿Por qué razón la serie diverge? Bueno, tengo ya ahí, podrán usar ustedes todos sus teoremas de serie. Allenberg. ¿Qué otro teorema tenemos? Allenberg, el de la integral, el del cociente, el de la raíz. Ajá, el de, ¿qué otra? El de Leibniz también está. Tenemos muchísimos criterios. Ajá. Pero en particular voy a utilizar un criterio que me va a servir muchísimo, y eso sí tenganlo presente. Es el criterio de la o la prueba de la divergencia. Porque justo quiero probar eso. Prueba de la divergencia. ¿Qué me dice la prueba de la divergencia? Muy sencillo, que una serie, sí, a ver, que digamos. Ajá.
¿Alguien nos iba a decir? Diverge si aplicas el límite cuando tiende a infinito, ¿no? Exactamente. Diverge en ese caso si el límite cuando n tiende a infinito, ¿qué sucede? Es diferente de 0. Entonces, Profe, ¿sí? yo tengo una duda ahí. Por ejemplo, cuando nosotros considerábamos que la serie, pues no, o sea, que era convergente en ese caso, ¿las probabilidades cada vez se van haciendo más pequeñas entre ellas mismas? Sí, porque debe de entender. Entonces también se podría aplicar en ese caso, en este tipo, aplicar una de Cauchy, ¿no? Sí, también. Y aplicar una distancia suficientemente pequeña que sea un epsilon entre ellos y hacer que la distancia, bueno, la mayor cantidad de números finales, que en este caso serían los de n, caigan en esa y pues ya podríamos asegurar que está la convergencia. Efectivamente. Ok, gracias. ¿Qué es lo que sucede? Lo que su compañero nos dice nada más es acerca de un criterio de convergencia. Y sí, efectivamente, lo que decíamos, pueden aplicar los criterios que consideren adecuados. Pues ya señalábamos la raíz, el criterio, ahorita nos dijo la serie, que en este caso la de Cauchy, para la sucesión y cómo involucra. Entonces yo ya puedo tener todo ese mundo, ya tengo muchísimo. Sí, nuevamente insisto, yo ya no voy a meter a ver ninguno de esos, porque bueno, ya ustedes los deben conocer. Entonces, dicho lo anterior, ¿qué es lo que sucede? Voy a considerar el límite. Y entonces me centro en estudiar este límite. ¿Qué es lo que hice? Eliminé el denominador. ¿Por qué? Porque si el límite del numerador existe, el del denominador existe seguramente, porque son constantes. Entonces no hace falta considerarlo. Entonces solamente voy a considerar primero el límite del denominador. Pero para que exista el límite del denominador, debo de pensar en que estos dos límites existen. Ojo, aquí estoy haciendo matemáticas sin hacer o validar cosas. Como cual, yo sé que esto solamente se puede separar si y solo si los dos límites por separado existen. Pero ¿qué sucede? Sucede en este caso que tengo que analizar este límite. Voy a darle toda la fe de que este límite exista y que sea cero. Ajá. ¿Cuándo es cero? Puede ser cero. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando alfa es igual a 1 y cuando beta es igual a ¿quién? A 0. Puede ser 1. Otro puede ser cuando alfa y beta, en este caso, forzosamente una tiene que ser menor a 1 para que ese límite exista. Porque si las dos son 1, el límite vale 1. Pero bueno, entonces eso es lo que tengo. Pero observen lo siguiente. Vamos a pensar que este es menor a 1. ¿Qué significa? Que alfa es 1 y que beta es menor a 1. Y por ende, cuando n tiende a infinito, se va a hacer. ¿Qué sucede? Lo que te resta es 1 menos beta. 1 menos beta. Pero entonces el límite no fue 0. El límite fue 1 menos beta. Oye, y alguien va a decir, ¿y qué pasa si en este caso beta es 1? Ok, que beta sea 1. Vamos a pensar, beta es 1. Habíamos dicho, aquí es 1. Se cancela. ¿De quién dependes? De alfa. Y si alfa es 1, ya estás otra vez con un límite que no es igual a ¿quién? A 0. Conclusión, entonces esta serie diverge. Y entonces para el estado igual a 1, yo tengo en este caso que, perdón, antes de eso, que la serie diverge. ¿Y qué sucede? Entonces el estado 0 es recurrente. Ahí está. Puedo repetir el mismo proceso para 1. Si repito el mismo proceso para 1, hago en esencia lo mismo. Porque ya lo hice arriba. Esta serie diverge. ¿Por qué? Porque el límite, en este caso, ¿qué sucede? El límite, ¿qué pasa? Tiende, en este caso, a 1. O a un valor diferente de 0. Conclusión, los dos estados son recurrentes. Esa es la idea. Entonces, ya lo que yo debo de visualizar. Conclusión, los dos estados son recurrentes. Significa que ¿qué? Que en particular la clase es recurrente. ¿Por qué? Porque los dos estados estaban en una misma clase. Y entonces, como todos los estados de la clase son recurrentes, en general digo que la clase es recurrente. Esa es la idea. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí?
Entonces, eso es lo que yo debo de considerar. Pero aquí trabajé más. ¿Por qué digo que trabajé al doble? Porque, mira, ahorita vamos a decir que en este caso, antes de lo que va a simplificar, o de hecho de una vez vamos a ver. ¿Ah? Entonces, en este caso, primero vamos a ver este teorema. Dice, considera X una cadena de Markov con espacio de estados finito. Entonces, al menos un estado es recurrente. ¿Por qué creen que eso es cierto? ¿O creen que no? Antes de que vamos a la demostración, muy sencillamente, tenemos una cadena de Markov, como vamos a pensar 10 estados. Dice finito. Con 10 estados. Y yo digo que al menos un estado es recurrente. Pues puede ser el mismo ejemplo que yo de jugador, ¿no? Puede ser lo mismo. Va a haber un estado inicial donde si cae ahí ya no va a poder salir de ahí, y va a haber un estado final donde cuando esté ahí ya no va a poder salir de ahí, y los transitorios son los del bueno, yo lo entendí de esa manera, ¿no? No doy el ejemplo, pero voy a explicar de la misma manera. Sí, de hecho por ahí justo va la idea. Ok, sí, que hay un estado en el que vamos al final, efectivamente. Al ser una cadena finita, siempre va a haber un estado como que es en donde ya se va a quedar todo. ¿Por qué razón? Velo de esta forma. Pensemos lo contrario. Todos los estados son transitorios. ¿Qué significa? Que una vez que tú entras al proceso, pasan 100 iteraciones y ya no puedes regresar a dicho estado. Ya, se perdió. Entonces, vamos a poner aquí, ¿no? Tengo un estado, 2 estados, 3 estados y tengo el estado enésimo. Es finito. ¿Qué sucede? Que entonces pasa 1, 2, 3, pasan N1 iteraciones. Y cuando pasan N1 iteraciones, el estado ya no puede regresar a 1. Y entonces ya nada más se queda oscilando allá, al ser transitorios. Oye, pues después de estas N1 iteraciones, ahora pasan N2 iteraciones y el estado ya no puede regresar a 2. Porque son transitorios todos. Después de esto pasan N3 iteraciones y ya no puede regresar a 3. Y sigo así. Y al final pasan N iteraciones y ya no puede regresar a N. ¿Y dónde se quedó la cadena? Porque agotó todos los estados. Eran transitorios. Entonces ya no puede regresar a ningún lado, pero el proceso en realidad sigue evolucionando. Sigue evolucionando. No se detuvo en ningún momento. Entonces, ¿qué sucede? Dado que el proceso sigue evolucionando de forma infinita, se debe de visitar al menos algún estado de forma infinita. Eso que ustedes me decían, un estado como que final. Ya te quedas y sigues y sigues y sigues en ese, porque se pierde. ¿Qué pudiera ser lo peor? Que a lo mejor todos los estados son recurrentes y entonces siempre está iterando, iterando, iterando. Ese es el. Vamos bien, entonces queda claro por qué en una cadena de Markov con espacio de estados finitos, al menos un estado es recurrente. Va. Ahora, entonces ya sabemos que, ojo, ese teorema nos va a servir un montón para las cadenas finitas. Ahora, vamos a ver este pequeño corolario que me dice, si un estado es recurrente, entonces si el estado se comunica con otro, con J, por ejemplo, J también es. ¿Qué significa? Que la recurrencia se transmite por medio de la relación de comunicantes. ¿Tiene sentido que J sea recurrente si I es recurrente? ¿Cómo? ¿Tiene sentido que si el estado I es recurrente, J también sea recurrente? ¿Sí? ¿Por qué razón? Es recurrente y de ahí podemos llegar a J. Ajá, a ver. Mi duda es, ¿no tendría que J también regresar para que fuera recurrente? Y aquí está justo. Entonces, es eso. ¿Qué sucede? Imaginemos esto. Yo puedo visitar I una vez. En teoría, como I se comunica con J, puedo visitar J cada vez que visite I. ¿Y qué sucede? Que como puedo visitar infinitas veces I, en teoría, puedo visitar infinitas veces J. Por esa razón, la recurrencia se pasa por medio de
clases. Eso es el 0,1. Sin querer encontramos que si una es recurrente, el otro también lo es. Ahí está. Entonces, si ustedes lo quieren probar formalmente, es con las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Ajá, pero nuevamente nosotros estamos viendo ahorita ese aspecto. Entonces, a ver, consideren esta cadena de Markov. Aquí está. Determinen cuáles estados son transitorios y cuáles recurrentes. Clasifíquenlos. ¿Cuántos estados son recurrentes? ¿Cuántos estados son transitorios? ¿Sí? Si son comunicantes, no implicaría que automáticamente son recurrentes. Pues sí, es justo el horario que acabamos de decir, que si son comunicantes y uno es recurrente, el otro es recurrente. Bueno, pues la condición de recurrente puede ser, puede igualar, solo diciendo que son comunicantes, puede decir que son recurrentes. No, forzosamente debería ser probada al menos que uno de los dos es recurrente. Si tú pruebas que uno es recurrente, en inmediato el otro es recurrente. Asumamos que I no es recurrente, entonces I te lleva a J. En este caso, ajá. Y J te lleva a I. Ahí. Y I te puede llevar a J. Eso automáticamente te comprueba la recurrencia, ¿no? ¿O hay otro? No, pues bueno, me dijiste al inicio que no era recurrente. Que no es recurrente. Ajá. Ah, no recurrente implica que no puede pasar. Exactamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que en algún momento se va a perder. Y aunque I se pueda comunicar a J, ya se perdió, ya no regresó ahí. Primera pregunta, ya, entonces ya están viendo cuántas clases existen. 4. 4 clases. ¿Sí? ¿Todos? Ok. Existen 4 clases. Supongo que entonces cada estado está en su clase. Porque son 4. Entonces, ¿qué significa? Que debo de clasificar los estados forzosamente. Cada uno. Creo que sí queda así, ¿no? Pero pregunta, ¿por qué 4 son clases? A ver, por ejemplo, del 0 no está con ninguno. O sea, si el 0 no se puede llegar al 1. No, porque el 0 al 1 es 0. No, pero recuerden, que esté en la misma clase significa que existe algún camino para llegar al 1. Pero no, porque solo el 0 ya no puede llegar al 1. Pero, ¿existe algún otro camino? Del 1 a 0 sí. Pero Si del 0 al 1 existe un camino, ya la hice. pero ya no es de regreso. Mira, entonces de aquí puedes llegar al 1, pero de aquí regresas al 0. Sí, cierto. Entonces checa bien las clases. Sí, tienes razón. Profe, bueno, creo que nada más hay una clase, ¿no? Bueno, no sé. Creo. Sí, Cristian, dinos, nos escuchamos. Que bueno, según yo creo que nada más hay una clase, creo. Los compañeros dicen que no hay una clase. A ver, validen, acá nos decían que hay posiblemente 4 clases.
¿Cuántas clases tenemos? 4. Recuerden, vamos a hacer las clases entonces. ¿Cómo hacemos las clases? Con un diagrama, ¿verdad? Una gráfica. Entonces voy a colocar mi gráfica. Tengo aquí el estado 0, el estado 1, el estado 2, el estado 3. Y voy a señalar los posibles. Dice que del 0 puedo ir a 2 y a 3. Y del 1 solamente puedo ir al 0. Del 2 solamente puedo ir al 1. Y del 3 únicamente puedo ir al 2. Entonces voy a empezar con el primer estado, el 0. El 0. Voy a ver si el 1 está en la misma clase del 0. 3 al 1. Sí, no al 2. Déjenme arreglarlo. Entonces le ponemos esta, ahí está. 2, no, 0. Aquí, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a ver si el 1 está en la clase del 0. ¿Qué significa para que el 1 esté en la clase del 0? Que del 0 puedo llegar al 1 y del 1 puedo llegar al 0. Observen que 1 ya está dado. Del 1 al 0 es directo. Pero hace falta ver si del 0 puedo llegar al 1. Para esto, ¿qué es lo que valido? Mira, del 0 puedo ir al 2 y del 2 puedo ir al 1. Y ya estoy en el 1. Y del 1 puedo regresar al 0. ¿Qué significa? Que el 1 está en la clase del 0. Pregunta, ¿el 2 está en la clase del 0? Nuevamente, significa que del 0 puedo ir al 2 y del 2 puedo ir al 0. El 0 se puede ir al 2, es directo. Sí, profe. Sí, entonces, efectivamente. Y falta el 3. Basta con que pruebe que el 3 está conectado con el 0, con el 1, con el 2, con el que yo quiera. A ver, voy a ver con el 1, porque el 1 está directo. Aquí ya tengo 1 bien para. ¿Del 1 puedo llegar al 3? Sí. Conclusión. ¿Cuántas clases tenemos? Una clase. Todos están ahí. Evidentemente, al ser una clase, esta clase es cerrada, porque pues están todos. ¿Cómo llamábamos a aquellas cadenas de Markov con una sola clase? Aquellas cadenas de Markov que solo tienen una clase. Aparte, irreducible. Ya, tienen los estados, tienen la clasificación. Díganme cuáles son recurrentes. Entonces, ese sería, todos los estados son recurrentes. ¿Por qué? Porque una vez que estás en un estado, puedes regresar tantas veces como quieras. Por ejemplo, al 0, puedes ir siempre al 3, al 1 y regresar. 3, 1 y regresar. 3, 1 y regresar. Ahora, si quieren algo más formal, ¿qué nos dice el teorema que acabamos de ver? Que toda cadena de Markov finita tiene al menos un estado recurrente. Entonces, ¿qué significa? Que de estos 4, algunos recurrentes. ¿Quién? No sé quién. Al menos uno. Pero como todos se comunican y al menos uno es recurrente, entonces todos son recurrentes. ¿Qué significa? Que entonces en una cadena de Markov finita y irreducible, todos los estados son recurrentes. Ya, por default. Hasta aquí vamos bien. Entonces vamos a ponerle ahí todos recurrentes.
Vamos bien. Les doy un momento si le viene a hacerlo esto. Pero esa es la idea. Y entonces, observen. Nuevamente insisto, qué bueno que lo vean así, pues mis sugerencias, al final ya váyanse a la parte de lo que acabamos de establecer y ya se siguen una cadena en inmediato. Profe, ¿Sí? en este caso es que nosotros consideramos que era recurrente que volvía a caer en el mismo estado. En este caso, como todos están conectados, ¿en algún momento va a tener que volver a caer en el mismo estado? O sea, o tiene que ser a fuerza en el siguiente. O sea, estoy ahorita en el I y en el siguiente voy a estar en el I. No, en algún momento. Ah, ok, gracias, profe. Profe, como lo que dice Cristian es que siempre caigan en el estado, ¿no? ¿Sí? Que no haya otra salida más que estar en el estado. En el estado. Ajá, ¿qué es lo que sucede? Que realmente es un ciclo repetitivo. O sea, estás en I y puedes ir, entrar por donde sea, pues en algún momento regresas ahí. No necesariamente en la siguiente iteración, pero sí en algún momento regresas. No sé, te cueste 3 iteraciones, vamos a pensar. Aquí, acá y regresas. De hecho, aquí te costaría al menos 3, ¿no? Porque tienes que ir del 0 al 2 y regresar. De hecho, que está hecho hasta el camino, ¿no? Ahí está, no hay de otra. Entonces es eso. Ajá. Entonces eso es lo que nos dice, que lo puedes visitar en algún momento una cantidad infinita de veces. ¿Más o menos? Sí. Va. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. ¿Va? Bueno. Yo se los pido que ustedes lo traten de trabajar. Vamos a esperar que cargue. Ajá. Pero es otra matriz de transición en la cual van a poder hacer el mismo resultado. Un segundo, ahí está ya. Ajá. Entonces ese es otro ejemplo. A mí seguramente llevamos esa de acá. Seguramente voy a dejarles una más, se las dejaré el lunes. Ajá. O ya veré cuál sea. Este no está de ahorita de momento. Vamos a analizar un ejemplo. Dice, un ejemplo más. Porque la verdad, qué fácil es clasificar estados en una cadena finita. Ya se dieron cuenta, no es complicado. ¿Por qué? Porque identifica las clases y de cualquier forma. Si tienes 5 estados, pues pongamos el peor de los casos, todos están separados. Tendrás que hacer 5 clasificaciones, 6 clasificaciones. A diferencia de una cadena infinita. Una cadena infinita, pues tienes una infinidad de estados. Y ojo, una cadena infinita no necesita que algún estado sea recurrente. ¿Por qué? Porque tiene una infinidad de estados. No sucede lo que hice en la finita, que da iteraciones y acaba y el siguiente. Ahí sí puede pasar, da iteraciones, acaba y el siguiente. Iteraciones y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Hay una cantidad infinita de estados. Entonces nunca va a acabar. Eso es lo que sucede. Pero vamos a ver. Entonces vamos a ver ahora el tema de la caminata aleatoria. Dice, consideremos el ejemplo de la caminata aleatoria. ¿Cuál era ese? Que en este caso estás en un punto y lo único que puedes hacer es caminar a la izquierda o caminar a la derecha. Caminar a la izquierda o caminar a la derecha. Un paso o el pedazo. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Entonces, primero, a ver, antes de identificar cuál es recurrente y cuál es transitorio, hicimos en el ejemplo previo las clases. A ver, identifiquen cuántas clases tenemos en la caminata aleatoria. Obviamente, dado que doy un paso a la izquierda y un paso a la derecha, el espacio de estados que puede estar es todos los enteros. Si llamo a posición, ¿no? 1, voy a dar 1 a la derecha, 2, 2 a la derecha, entonces puedo ir todo hacia la derecha o todo hacia atrás. Y entonces el espacio de estados es todos los enteros. 0, 1, 2 y los negativos. Tengo que clasificar una infinidad de estados, entonces díganme primero cuántas clases hay. ¿Una? ¿Todos de acuerdo? Va. ¿Por qué? Porque mira, ahí se ve. Hazlo 1 por 1. El 0 se comunica con el 1, ¿sí? Porque puedes ir y del 1 puedes regresar. Ya. Después el 1 se comunica con el 2 y del 2 con el 1. En conclusión, el 0, 1, 2 están en la misma clase. Siguiente, el menos 1 se comunica con el 0 y el 0 con menos 1. Conclusión, todos están en la misma clase. En pocas palabras, lo único que debes de probar es que, ¿qué? Que el estado I más 1 se comunica, o el estado I menos 1
es comunicante con el estado I y el estado I más 1. Y ya con eso estableces que todos los estados forman una sola clase. Conclusión, la cadena es irreducible. No es finita. Entonces aquí no puedo concluir como en el teorema anterior que dado que uno era transitorio o para uno era recurrente, todos sean recurrentes. Aquí no. Pero, ¿qué es lo bueno? Que con que clasifique uno, se acabó. Si uno es transitorio, todos son transitorios. Si uno es recurrente, todos son recurrentes. Así de sencillo. Por eso ocupamos eso. ¿Vamos bien hasta aquí? El gran problema es cuál vamos a clasificar. ¿Sí? ¿Sí? Así. Pero por eso mi sugerencia es siempre identifiquen cuántas clases hay. Una vez que identificas cuántas clases hay, toma un estado de cada clase y clasifica. Ajá. Qué bueno que nada más sea una clase. Si no es una clase, nada más clasificas uno y ya, todos. Pero ese es el camino. Siempre clasifiquen las clases. Siempre. Va. Entonces, vamos a clasificar un solo estado. ¿Qué es el estado? 0. Entonces tengo que considerar la probabilidad de 0 a 0. ¿En cuántas iteraciones? En m iteraciones. Tengo que calcular esa probabilidad primero. En forma general, híjole, eso está más complejo. Porque tendría una de dos. O hago las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov y empiezo a sacar todas las probabilidades, porque ya no hay matrices, dado que tengo estados infinitos. Eso complica un poco el problema. Pero mira, voy a hacer un análisis un poco más sencillo. ¿Qué sucede? Quiero saber la probabilidad de estar en el 0, regresar al 0. En m pasos. Primera restricción. M tiene que ser un número par. ¿Por qué razón m tiene que ser un número par? Ajá. ¿Sí? Porque los mismos pasos que doy a la izquierda, debo darlos a la derecha para regresar. Entonces, efectivamente, m con un número impar, la probabilidad de regresar en un número impar es 0. Esta es la probabilidad. ¿Ah? Entonces, bueno, ya simplifiqué la mitad de mi serie. Ya no tengo que considerar sobre todo, solamente sobre los pares. Ahora, entonces ya obtuve que estas probabilidades son 0. Pero falta una, la más importante, la de los números pares. Esa no es 0. Entonces necesito solamente cuando m es 2m, es decir, es par. Bueno, ¿qué sucede para que yo regrese al punto del que partí? Deben de suceder dos cosas. Que el mismo número de pasos que doy a la derecha es el mismo número de pasos que tengo que dar a la izquierda. Entonces yo ya sé, voy a ponerlo acá, yo ya sé que la probabilidad de 0 a 0 en 2n es igual a ¿qué? Tengo que dar n pasos a la derecha. Y tengo que dar n pasos a la izquierda. Dice que la probabilidad de dar un paso a la derecha es P y la probabilidad de dar un paso a la izquierda es Q, o 1 menos P. Entonces, si yo doy n pasos a la derecha, sería P a la n. Y si doy n pasos a la izquierda, Q a la n. Entonces, mi probabilidad de cajón debe de llevar P a la n, Q a la n. ¿Por qué? Porque forzosamente tengo que dar esos pasos. Ahora, ¿qué es lo único que falta? Lo único que falta es en qué orden doy los pasos. ¿Cómo doy los pasos? ¿Quién no me dice que primero doy 3 pasos a la izquierda, después doy 10 pasos a la derecha y después doy 7 pasos a la izquierda? ¿Verdad? Entonces puedo hacerlo con una suma o una combinación. ¿Cuántas posibilidades hay? Es decir, de 2n, de los 2n pasos posibles, debo de escoger n pasos, que son los que voy a dar a la derecha. Evidentemente no hace falta que le coloque
que de los n restantes escoja los n a la izquierda, porque ya queda en automático. Si yo escogí los n que van a la derecha, pues los n restantes. Esa es la probabilidad. Esa es la probabilidad. Entonces, por eso les digo, aquí debo de buscar cómo construirla, porque aquí ya no tengo opciones. Digo, sale con las ecuaciones de Chapman, pero para tratar de encontrar eso, sale un poco complejo. De una suma pasar a eso, es un poquito difícil. Pero esa es la idea. Entonces ya tengo la probabilidad, la voy a desarrollar un poco. Esto es igual a 2n factorial entre n factorial entre n factorial por p a la n u a la n. Siguiente, debo de validar que desde n igual con, en este caso, 1 hasta infinito, p de 0, 0, 2n, es decir, la serie desde n igual con 1 hasta infinito, de 2n factorial entre n factorial, p a la n, q a la n, converge o diverge. Ese es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque está una división y cuando si n tiende a infinito, pues obviamente se va a hacer más grande y se va a hacer 0. Entonces se hace 0 y converge. Y diverge. ¿Quién se va a hacer 0? Entonces el de abajo. Sí, que es más grande, ¿no? No, pero se va haciendo muy grande, ¿no? Pero el de arriba también va creciendo muy grande. Pero va El creciendo tema más. es quién crece más grande, 2n Ajá. factorial o n factorial al cuadrado. N factorial al cuadrado, ¿no? No, yo digo que 2n al factorial. Pues está medio complejo de ver, ¿no? Es que sería multiplicar como la primera mitad, que es mejor que la segunda mitad. Multiplicar la primera mitad de 2n, dos veces multiplicar, o multiplicar la entera y pues la segunda parte es más grande que la primera parte. No, pero por ejemplo, jugamos de números para ver más o menos. O sea, en uno es 20 factorial. Ajá, y que sería multiplicar 10 hasta 10 es lo mismo, y de ahí 11, 12, 13 y 14. Y en el otro es 10 factorial, pero en vez de multiplicarlo por 11, vas a multiplicar por 10 factorial. Es más grande. Y ese ya es muy grande, ¿no? Pues eso es mi duda. Bueno, yo no lo alcanzo a ver si eso es, si uno es más grande, porque el otro multiplicas por 11, por 12, por 13, pero el otro ya trae 10 factoriales por eso. Entonces, a ver, intente probarlo con sus criterios de cálculo, pues. Hay un criterio que posiblemente funcione, que es el del cociente. Sí, pero se puede. El de Cauchy de Allen. Ese funciona muy bien, seguramente con esa. A ver, fácil de probar. Esperar. Porque si da uno ya no sirvió. Es decir, aquí lo que debo de considerar es límite cuando n tiende a infinito de, bueno, esto está muy grande, 2n más 1 factor, ¿no? 2n más 2. N. Déjenme escribir, ¿sí? A ver, entonces puede ser así. Límite cuando n tiende a infinito. Aquí sería 2 por n más 1 factorial entre n más 1 factorial, n más 1 factorial, 2n factorial, n factorial, n factorial, p a la n más 1, un más 1, pn, un. Por ejemplo, si lo desarrollamos con la primerita, podemos sacar el 2 de la porque no depende de algo en sí. Sí, bueno, si quieres lo pongo más en concreto. Ah, ok, así sí. ¿Va? Ahí. Entonces tengo eso, la verdad. Pero, por ejemplo, si tenemos P elevado a la n
como P es una fracción, eso va al infinito va a tender a cero, ¿no? Ujú. Todas las demás son la fracción. Pero sí, exactamente, pero ¿quién no dice que este producto tiene un valor común? Sí, por ejemplo, supongamos que es un medio y un medio. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién no dice que su máximo puede llegar al resultado 1? ¿Quién no me dice que el producto de P por Q es 1? Cualquier multiplicación de fracciones, bueno, en este caso ¿Sí sería menor que 1? un medio por un medio es un cuarto, entonces te va a dar la N sigue siendo. Ajá. Pero menos sería, bueno, uno sería. Bueno, vamos a ver, vamos a pensar que sí, que con 1 se va a hacer. El tema va a ser el siguiente, nuevamente. ¿Quién no me dice que esta crece más rápido que esto? Con esta se va haciendo más pequeño. Porque tienes un numerote bien grande o un numerito pequeñito. Estamos entonces en cuál se hace más rápido. O el producto de esas se hace más rápido pequeño, o el otro se hace más grandísimo. Al final uno de los dos va a ganar. Y de hecho ahí es donde radica. ¿Quién? ¿Sí, Diego? Profe, de hecho, bueno, creo que sí converge y converge a cero el resultado. Ok, sí converge y converge a cero, dice su compañero. Entonces ya aquí será que ustedes lo prueben, ver cómo se resulta esto. Puedo intentar hacer esto y ver qué es lo que pasa. Ajá. Ver qué es lo que pudiera suceder. A ver, vamos a ver si sucede algo de aquí. Entonces esto de aquí sería, el de arriba sería 2n más 2 factorial entre 2n factorial que multiplica a n más 1 factorial por n más 1 factorial entre n factorial, p por q. Ahí está. Y entonces, ¿esto es igual a quién? Esto es igual a 2n más 1 por 2n más 2. Ah, ok, sí es cierto, ¿verdad? Sí, perdónenme. Aquí es así, ¿verdad? Es n factorial, n más 1 factorial, n más 1 factorial. Y entonces ahora sí es 2n más 1, 2n más 2, y abajo queda n más 1 por n más 1. P por Q. Me faltó escribir límite. Ahí está. Entonces eso es lo que yo tengo que calcular. Yo creo que diverge, ¿no? Pues parece ser que depende mucho de P y de Q. También. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué sucede? Aquí ya me preocupa un poco el producto. ¿Por qué? Porque este límite pareciera ser que en algún momento converge, sin decir más, a 4. 4P por Q. Pareciera ser. Nuevamente insisto, entonces tengo una infinidad de soluciones y entonces todo depende de P y de Q y si son, en este caso, recurrentes. Ajá. Entonces eso es lo que pasa. Muy particularmente, vamos a ver lo siguiente. A ver, vámonos con el ejemplo más sencillo. Que P y Q sean un medio, que es la caminata simétrica. ¿Sí? Entonces ya vamos a ponerle valores. P y Q es un medio. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de, aquí lo coloco, voy a hacer este producto, sería 4n cuadrada más 4n cuadrada sería 2n, 4n, 6n, más 2, entre n cuadrada, más 2n, más 1, por un cuarto, ¿verdad? Porque estamos suponiendo P y Q igual a un medio. Ahí está. Y este límite vale 1. Y ya, no sirve el criterio. Ya, con eso acabo. No sirvió el criterio. En pocas palabras, no, el criterio que parecía ser mejor no me permite hacer. Ajá. Entonces, la verdad, pues ya una vez que falla ese, pues ya uno se pone a pensar qué más puede hacer uno. Ajá.
Ajá, porque pues ese ya no te da más. Ya agotaste lo que se podía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente pasa que el factorial tiene una complejidad muy grande. Si ustedes se dieron cuenta cuando lo estudiaban en matemáticas discretas, ¿qué sucede? El factorial va creciendo demasiado. Y segundo, es una función recursiva. ¿Qué sucede? Que para el factorial de 100 necesito el 91 de factorial. Y entonces, ¿qué sucede? Que esto de aquí se va haciendo mucha dependencia. ¿Y qué nos enseñaron en matemáticas discretas? ¿Cómo eliminar la recurrencia? Bueno, el factorial no se puede eliminar la recurrencia. Sin embargo, ¿qué sucede? Existe una aproximación. ¿Cuál es la aproximación que existe para el factorial y que cuando n es muy grande lo puedes calcular? Se conoce, aquí lo vamos a poner, como la aproximación de Stirling, que es esa. Esa es la aproximación. Te dice que n factorial se puede aproximar de esa forma. Y está bien, porque mira, para 100 factorial es más sencillo calcularlo de al lado que el 100 factorial. Ajá, el 100 factorial del otro lado ya se hace bien gigantesco y al otro tendrás más o menos un nivel. Ajá, entonces este es más tratable que ese. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. A ver, voy a sustituir esto en cada uno. Voy a sustituirlo en cada uno. Entonces, ¿qué significa? Que el n factorial aquí, ahí está. Utilicé la desigualdad tal cual. Observa. Esto es esto. Simplemente está al cuadrado. Y el de arriba, en vez de poner n, se convirtió todo en 2n. 2n, 2n, menos 2n. ¿Qué sucede entonces? Que tengo 2n a la 2n, raíz de 2n, porque tengo el 1 medio, más, o por e a la menos 2n, raíz de pi. Y abajo tengo el cuadrado, que sería n a la 2n, más 1, e a la menos 2n, 2pi. Primera cosa que puedo ver. Segunda cosa que puedo ver, raíz de 2pi con este 2pi, queda raíz de 2pi. Ahí está. ¿Ah? Segunda cosa que puedo ver, que el 2n a la 2n es exactamente en este caso 2 a la 2n por n a la 2n. Y el 2 a la 2n es 4 a la n por n a la 2n. ¿Qué significa? Este con este se cancela. ¿Y quién quedó? N. Ahí está. Después, raíz de 2 con raíz de 2 se cancela. Y raíz de n entre n se cancela. Y llegas a esto. 4n entre la raíz de n. Ahí está. Entonces significa que ¿qué? Significa que la probabilidad común que tienes es similar a esta de aquí. Observen qué fue lo que pasó. El 4 ingresó a la n. Ahí está. 4p por 1 menos p entre la raíz de pi por n. Y nuevamente, esto de aquí, ¿qué sucede? Me interesa el exponente. Porque si el exponente es menor, en este caso se puede hacer más pequeño o más grande. Muy particularmente, 4p por 1 menos p es menor o igual a 1. ¿Por qué? El máximo lo alcanza en un medio. Un medio, un cuarto por 4, 1. Ahí está. Entonces es menor o igual a 1. Y aplicamos el criterio. Ahí está nuevamente Allenberg. Y llegamos a la conclusión de que esto vale 4p por 1 menos p. Listo. Conclusión. ¿Qué es lo que tengo? Que en este caso, ¿qué sucede? Quiero saber si este límite es en este caso menor a 1. ¿Cuándo este límite es menor a 1? Cuando p es diferente de medio. Mira, entonces cuando p es diferente de un medio, ¿cuánto vale esto de aquí? Vale menor que 1. Y la cadena es transitoria. ¿Qué sucede que es transitoria? Que en algún momento va a dejar de visitar un estado y se va a ir. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si p es menor a un medio, está sesgada. Vamos a pensar que sea como 0.51. ¿Qué sucede? Que aunque esté poquito sesgada, siempre va avanzada a la derecha,
derecha, derecha, derecha, en algún momento los pasos de la izquierda van a ser menos. Entonces, ¿qué sucede? Que esa cadena siempre va avanzando. Por eso es que todos los estadios se convirtieron en transitorios. En cambio, si es un medio, la cadena, en este caso, ¿qué sucede? Es recurrente. Allen va a decir, oiga, pero otra vez llegamos a lo mismo. Si es un medio, aquí te da 1 y no sirve Allenberg. Sí, efectivamente, no sirve Allenberg. Pero llegamos a un paso previo, allá arriba. Si P es un medio, solamente te quedas con la serie 1 entre raíz de pi por n, la cual divide. Conclusión, entonces, si P es igual a un medio, es en este caso recurrente. Si es menor o diferente de un medio, ya es transitorio. Particularmente para P igual a un medio, se dice que la cadena es simétrica. Justamente porque lo mismo que avanza, lo mismo que sube. Lo mismo que avanza, lo mismo que sube. Eso es lo que sucede. Entonces, realmente, pues vean, aquí ya para poder clasificar, pues, tengo que buscar por donde sea, para tratar de clasificar. ¿Por qué? Porque esto ya no es tan sencillo. ¿Queda claro el punto? Digo que esta va a ser, el 2.6 va a ser su tarea, para que lo refuerce. Bien, 2.6 dice, considere la caminata aleatoria, pero en 2 dimensiones. Entonces, ahora puede subir y puede bajar. Bueno, ya saben a lo que voy. Clasifiquen los estados. Clasifiquen los estados, significa cuántas clases hay y si son recurrentes o transitorios. Sí, una semana, para otro día. No, unos 15 días. Sale rápido. Entonces, y ya es muy sencillo. Se dice que solamente cuando es un P igual a un cuarto. ¿Qué significa? Que es simétrico también. Un cuarto de subir, un cuarto de bajar, un cuarto de la izquierda, un cuarto de la derecha. Ya ni siquiera para cualquier valor. Ya entonces ya es en concreto. Un cuarto. Entonces, solamente clasifiquen, digan cuáles son primero los estados, definan la matriz. Evidentemente, los estados ahora se están moviendo en un espacio más grande, que es en este caso N cruz N, Z cruz N, Z cruz Z, Z cruz Z, porque es todo el plano en teoría. Y entonces, determinen ahora si los estados. Clasifiquen. El proceso es idéntico, entonces no va a ser tan grande el problema. El proceso es similar. Solo es para que ustedes refuercen lo que acabamos de ver. ¿Dudas hasta ahí? Entonces la tarea es el ejercicio 2.6. ¿Sí? Para la próxima semana. Tienen toda una semana para poder trabajar. Y nada más les comento por ahí. Estamos cerca de acabar la primera parte. Porque lo que sigue ya es, con esto ya tenemos todo para garantizar la distribución estacionaria, que es lo que hace falta. Una vez que veamos estacionaria, falta movimiento entre estados transitorios y posiblemente ahí lo vamos a dejar. Bueno, y ramificación, qué rápido. Y ya. Lo que sí ahí vamos a ver, y posiblemente no lo incluya en el examen porque es más de simulación, son los algoritmos o el método de simulación de cadenas y el algoritmo de casting. Eso no vendrá seguramente en el examen, ni tiempo reversible. Entonces, aunque lo vamos a ver, yo creo que hasta eso lo tendremos. ¿Mande? Ya está, ya pueden ir avanzando. Recuerden que igual no se confíen del todo, porque dijimos que de todos estos problemas existía la posibilidad de que al menos uno del examen no salga de aquí, de la lista. Bien. Entonces, aquí está. No, al final recuerden que está la lista de ejercicios de donde sale el examen. Yo les dije al inicio que en teoría todo el examen va a salir de ahí, menos un. Entonces, si son 4 ejercicios, pues mejor hagan esto y ya, quedó todo. Pero en el mejor de los casos, pues no me dio tiempo de hacerlo y saqué igual. Pero si no, sacaremos. ¿Cuántos ejercicios de la lista? ¿De qué de esta lista? 17. Todavía voy a hacer una pequeña modificación posiblemente de ahí, pero ya les daré. Cuando yo les diga el examen va a ser la siguiente semana, que seguro les voy a decir que el viernes ya. Ya en ese momento ya no voy a modificar los ejercicios.
Ya lo que se quedó hasta ahí, se quedó la lista de ejercicios, ya no agrego más. Ajá. Entonces, para que lo tengan presente. Digo, más que nada porque ya estamos cerquita. Ajá. Entonces, muy seguramente acabamos el siguiente viernes y el siguiente viernes es el examen. Dentro de 15 días. Exactamente. Bueno, entonces, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Sí, pues sí, sí da tiempo. Bueno, si no existe ninguna duda, hasta aquí lo dejamos. Cuídense. Igual aquellos que están conectados, cuídense. Hasta el lunes. Gracias, profe. Hasta la siguiente clase. Son dos totalmente independientes. Importamos aunque son. No, tendrías que ver si son 3 clases. O sea, es como que porque ni el 3 ni el 2 se unen con el 4. Pero parecía ser que estos están en una sola. Ajá, sí, o sea, pero todos son de una misma matriz. Ah, sí. Pero salen Dos clases. Es posible. Pero, o sea, el 4 puede ser recurrente de sí mismo porque ninguno puede llegar a él. Ah, pero mira, entonces el 4 sí está en una sola. Entonces el 4, dime, ¿es recurrente o no? Sí, Pero, ¿qué sucede si del 4 te vas al 1? pero, o sea, el 4, o sea, del 4 ya no podía. Porque acuérdate, que sea recurrente transitorio implica la probabilidad de que inicies en 4 Pero que no en puedo algún volver. tiempo regreses a 4. Por eso, o sea, puedo ir a 1, pero. Pero ya no regresas a 4. Dices, ¿no? Ajá, sí, ya no se puede regresar a 4, pero sí puedo regresar. Ah, bueno, por el mismo, pero existe la posibilidad de que se vaya al 1. Ajá, y eso hace que ya no vuelva. Que ya no vuelva. Entonces rompe el ciclo de que se repite. Exactamente, entonces ¿cuándo sería? Transitorio, ¿no? Exacto. Ah, ok. El 0 y el 1 sí son transitorios, porque me voy a los, ¿no? Pero el 4 es el que rompe. El 4 es el que es recurrente. Porque de ellos puedes estar ahí oscilando tantas veces como quieras. Y no pueden una desviación hasta el 4. Exactamente. Ah, ok, sí. ¿Va? Sí. Va a ser así como en los cursos previos de estadística, que podía ser en línea, o va a ser presencial. El examen, ese examen, la verdad no lo he pensado, no le sigo pensando. Ajá, porque les digo, como somos varios, no lo he considerado. Sí, exactamente, ese es el problema. Ajá, pero